presentes y no castigarlos. Le doy la bienvenida a todos en este primer evento de la Comisión de Legales de la CAC en este año 2022. Para mí personalmente es un gusto volvernos a encontrar, ver caras conocidas, muchos miembros de la comisión y otros no. Recuerden que este es un evento abierto al público en general. Quisiera agradecer especialmente a la Comisión de Legales de la Cámara Argentina de la Construcción, quien ha manifestado su gran interés en participar en este evento. Hay varios miembros aquí que están presentes, en especial el doctor Jorge Halton, a quien aprecio muchísimo y de verdad muchísimas gracias, Jorge, por estar acá con nosotros. Como estamos en el ámbito de la Comisión de Asuntos Legales, quisiera cometer dos infidencias. La primera, felicitar a nuestra responsable de la Subcomisión de Derecho Comercial, Ximena, que tuvo una lindísima entrevista en Artículo 1, así que Ximena, felicitaciones, muy linda la entrevista, me encantó, siempre con tu gracia en expresar las cosas, con la profundidad de siempre, pero la verdad que es un gusto contarte entre nosotros. Y la segunda infidencia es algo que me ocurrió cuando escuché hace ya varios años al doctor Moncayo en la Asociación Argentina de Derecho Comparado, cuando estaba él narrando su experiencia en su intervención en el conflicto de Beagle con Chile, y sacó una carta que él escribió a su esposa, lindísima carta, con una precisión en relatar los hechos y la profundidad y cómo estaba dirigida a su esposa, que siempre me maravilló. Es que en ese ámbito de infidencia es que ayer o anteayer me hicieron llegar el boletín de la Corte Suprema, donde en una sección Semblanza, creo que se llama, hicieron un recordatorio a Esteban Imaz, que era mi abuelo, que fue ministro de la Corte muchos años, y lo lindo que decía ahí era que una frase que rescataron de él, que el trabajo en la Corte no era full time, sino full life, y se consustanciaba la Corte con su figura, y mencionaba muchísimos y distinguidos juristas que estuvieron en esa época con él. Eso me da pie para, bueno, comentar que la verdad que los expositores que hoy tenemos son, creo, de la misma categoría de estos distinguidísimos juristas. Lo que hoy nos convoca es el evento del estado actual del arbitraje en España y en Argentina a la luz de la jurisprudencia de los tribunales supremos. Recuerden que el evento va a ser grabado, únicamente las exposiciones, las preguntas no serán grabadas, y está abierto el chat, dado que es un evento abierto, para que cualquiera quiera formular preguntas, las vamos a catalogar con Juan y las vamos a formular nosotros. El doctor Rivera no necesita presentación, discúlpenme, pero no necesita presentación. Juan la va a dar, le pedí que Juan haga la presentación. Es un amigo de la casa, es un distinguido jurista, es una excelentísima persona, que creo que es lo más importante. Del doctor Caínzos, sus credenciales avalan plenamente su categoría de gran jurista, pero lo único que les puedo decir es que el lunes dio una excelentísima charla en la Asociación Argentina de Derecho Comparado, que tuve el gusto de escuchar, con una precisión y brillantez en la exposición que es digno de destacar. Así que sin más, los dejo en muchísimas mejores manos de Juan Martín López Quesada para que haga la presentación del evento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, dudo que sean mejores manos, gracias Martín. Simplemente, como dijo Martín, yo voy a limitarme a presentar a los ilustres expositores que tenemos hoy, para no quitarles más tiempo de sus disertaciones y que podamos después abrir el espacio para preguntas. La idea es, ellos van a exponer durante 20-25 minutos aproximadamente cada uno, y después abriremos el espacio a preguntas que, como dijo Martín, las podrán formular a través del chat, y nosotros las iremos después formulando los expositores. Bueno, el doctor José Antonio Caínzos es árbitro y abogado, es fundador de Caínzos LLR, presidente del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, el CIAM, presidente de honor del Club Español de Arbitraje, es profesor de Derecho Civil del IE desde 1987 en los cursos de posgrado, y también ha participado como profesor en cursos de arbitraje del IE. Su último puesto en la Abogacía del Estado fue jefe de Abogacía del Estado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 1994. Además, es socio responsable del Departamento Procesal de Baker & McKenzie en Madrid desde 1998 y socio responsable del Departamento de Litigación y Arbitraje de Clifford Chance en España de 2020.
Por su parte, el doctor Julio César Rivera es socio honorario de Marvalo Farrell y Mayral, es especialista en Derecho de Insolvencia, Arbitraje Doméstico Internacional, Litigios Comerciales Complejos y Derecho Civil. Además, el doctor Rivera es conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se desempeñó como juez nacional en primera instancia en lo comercial desde 1978 hasta 1982, como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial desde 1982 hasta 1985. El doctor Julio César Rivera, además, es graduado con medalla de oro en 1970 y doctor en jurisprudencia por la USAL. Bueno, sin más, les doy la palabra a los disertantes para que comiencen con sus exposiciones. Muchas gracias. Yo voy a poner una pequeña presentación de PowerPoint que hago simplemente para facilitar el seguimiento de la charla. Ante todo, muchas gracias por la oportunidad que nos da la Cámara Española de Comercio para participar de este evento, y gracias además por la cordial y cálida presentación que han hecho. Lo que vamos a tratar básicamente es, obviamente, algunos fallos recientes de la Corte Suprema de la Nación, simplemente para introducir a nuestro colega español en esta charla. Señalo que en Argentina el arbitraje estuvo regulado durante mucho tiempo en los códigos procesales que dictan las provincias, y inclusive algunas provincias ni siquiera tenían previsto en el Código Procesal esta institución, como por ejemplo el Código Procesal de La Rioja, hasta que, bueno, en el año 2015, al entrar en vigencia el Código Civil y Comercial, este contiene un capítulo destinado al contrato de arbitraje, lo cual fue una suerte de, diríamos, yo les diría, de aventura, porque no existía una conciencia demasiado arraigada en el sentido de que el arbitraje pudiera ser concebido como un contrato con efectos procesales, pero bueno, la verdad es que lo propusimos nosotros a la comisión lo aceptó y ahí está sancionado en el Código Civil. Y después, en el año 2018, entró en vigencia la Ley de Arbitraje Comercial Internacional, virtualmente calcada sobre la Ley Modelo UNCITRAL, con lo cual ahora tenemos una triple regulación, porque está vigente el Código Civil para el arbitraje doméstico, el Código, la Ley de Arbitraje Comercial Internacional para el arbitraje internacional, los códigos procesales que siguen teniendo vigencia, como vamos a ver, según la jurisprudencia de la Corte, particularmente en materia de recursos, y por lo tanto, y además el Estado que está excluido de la aplicación del Código Civil, con lo cual tendría un cuarto régimen que nadie sabe muy bien cuál es. A lo largo de esta breve charla vamos a ver algunos de estos aspectos cruciales del arbitraje reflejados en los recientes fallos de la Corte Suprema. Uno de los temas que justamente adquiere relevancia como consecuencia de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial es la calificación del acuerdo arbitral como un verdadero contrato. En la doctrina esto es relativamente reciente. Recuerdo siempre un libro dirigido por un gran jurista colombiano que es abogado en París, Eduardo Silva Romero, que se llamaba El Contrato de Arbitraje. Nosotros hemos sostenido también que el arbitraje puede ser calificado en su origen como un contrato. Seguimos en esto alguna parte de la doctrina española, justamente al profesor Fernández Ballesteros, recientemente fallecido, profesor de Derecho catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid, que señala la existencia de ciertos contratos que tienen efectos procesales. Y esta es una caracterización que proviene del derecho alemán, que Fernández Ballesteros desarrolló. Nosotros asumimos también, y por eso propusimos, como les decía, a la comisión que redactó el Código Civil, la incorporación de un capítulo que regulara el contrato de arbitraje. Pero lo cierto es que esto no es nuevo, porque en un fallo del año 1928 que se llama IPF versus Capitán y o Armadores del buque holandés Maashaven, ya la Corte había dicho que establecida la institución del arbitraje por ley e incorporada a un contrato debe producir los efectos previstos en el artículo 1197 del Código Civil. Esto es el que definía el contrato y su efecto obligatorio. Y agregaba en el año 1963, en otro caso banco sirio-libanés, que la garantía de los jueces naturales y el principio según el cual la defensa en juicio supone la posibilidad de ocurrir
ante un tribunal de justicia no son óbices a la jurisdicción arbitral con fundamento convencional. Lo interesante es que la Corte ha reiterado y ratificado el origen convencional del arbitraje en una sentencia del año 2021, en la cual dijo que la procedencia del recurso del Estado Nacional afectaría, era un caso en el cual se había planteado un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, en el cual el Estado cuestionaba la misma eficacia de la renuncia al recurso de apelación que él había convenido en el acuerdo arbitral. Entonces la Corte le dice que la procedencia del recurso afectaría la autonomía de la voluntad de las partes en cuanto acordaron que el laudo tendría carácter definitivo e inapelable. Ello llevaría a una grave limitación de la libertad contractual, amparada por la Constitución Nacional. El derecho argentino tutela tanto la libertad de contratar, que es un aspecto de la autonomía personal, como la de configurar el contenido del contrato, que es un supuesto del derecho a ejercer toda industria lícita. Con lo cual, la Corte ratifica, obviamente, que el contrato de arbitraje está presidido por el principio de buena fe y que la pretensión del Estado de desconocer lo pactado no puede prosperar. Con lo cual, no solo consolidó efectivamente el carácter convencional del arbitraje, sino que este carácter convencional obviamente implica la vigencia de todos los principios que regulan el efecto obligatorio de los contratos. Otro tema que trató la Corte en muchas oportunidades es la noción del orden público, que tiene importancia entre nosotros porque el artículo 1649 define el contrato de arbitraje diciendo que existe cuando las partes deciden someter a la decisión de uno o más árbitros todas las cuestiones en las que no se encuentre comprometido el orden público. Y por lo demás, como todos saben, la Convención de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales prevé expresamente que una de las causales para denegar el reconocimiento de ejecución del laudo es la violación del orden público. La Corte ha razonado sobre la noción de orden público en una sentencia relativamente reciente y muy importante, dictada en el caso Milantich. El caso Milantich requiere alguna explicación sobre los presupuestos sobre los cuales resolvió la Corte. Milantich había obtenido un laudo arbitral dictado en Inglaterra contra una compañía estatal de la provincia de Buenos Aires. Promueve la ejecución del laudo, el reconocimiento de ejecución del laudo arbitral. El Tribunal de Primera Instancia hace lugar a ese reconocimiento y ejecución y la empresa estatal apela, pero limitando la apelación a la imposición de las costas. La Cámara que interviene, que es la Cámara Contencioso Administrativo de la Ciudad de La Plata, insólitamente extiende los efectos del recurso y deja sin efecto el reconocimiento y ejecución del laudo. Inclusive llegó a decir una cosa que realmente, si la dice un alumno en un tribunal examinador, seguramente lo anotan de oficio en botánica, porque dijo que la Convención de Nueva York no obligaba a la provincia de Buenos Aires, lo cual es una cosa realmente insólita. Bueno, ese fallo yo lo comenté en la revista La Ley, donde dije que lo califiqué de exabrupto totalitario. Y lo curioso es que la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires confirmó la sentencia de la Cámara de Contencioso Administrativo e inclusive se hizo cargo de mi crítica el doctor De Lázari, que es el que hizo el voto principal, diciendo que autorizada doctrina había criticado seriamente el fallo de primera instancia, de la Cámara, perdón, pero que de todos modos se le iba a confirmar esta sentencia. El asunto llega a conocimiento de la Corte Suprema de la Nación, y la Corte Suprema de la Nación dice, es decir, ¿cuál era el argumento por el cual la Cámara y la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires habían anulado el laudo, habían, rechazado la ejecución del laudo casi oficiosamente? Bueno, que estaba violado el orden público. Y la violación del orden público, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires la encuentra en que la empresa estatal no estaba legalmente autorizada para comprometer en árbitros. La Corte Suprema dice, bueno, efectivamente la cuestión del orden público tiene una gran importancia en el ámbito del arbitraje,
justamente porque cuando la Argentina ratifica la Convención de Nueva York, dispuso expresamente que la presente convención se interpretará en concordancia con los principios y las cláusulas de la Constitución Nacional vigente o las que resultaren de las reformas a ella, y que, por lo tanto, la interpretación de la Convención debía hacerse de conformidad con los principios de derecho público establecidos en la Constitución Nacional, como dice el artículo 27 de la Constitución. Pero lo curioso es que la Corte Suprema aplica la noción de orden público para decir que, en este caso, lo que violó el orden público no fue el reconocimiento y ejecución del laudo o el acto por el cual la empresa estatal provincial había comprometido en árbitros, sino la sentencia de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, porque había violado la garantía del debido proceso adjetivo, dentro de la cual uno de los principios procesales aplicables y que está rigurosamente ligado a la noción de orden público es que la competencia de los jueces de alzada está limitada por el alcance del recurso, y que por lo tanto la Cámara Contencioso Administrativa de La Plata y coherentemente la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires habían violado la garantía del debido proceso adjetivo en detrimento de la compañía Milantich, que había pretendido el reconocimiento y ejecución del laudo. Con lo cual anuló la sentencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y restableció realmente el orden jurídico en la República Argentina, asegurando la vigencia del principio de la limitación de la competencia de los tribunales de alzada y, por supuesto, el derecho del beneficiario del laudo de obtener el reconocimiento y ejecución en la República Argentina. El otro tema que siempre preocupa en la República Argentina es el tema de los recursos contra el laudo. ¿Por qué? Bueno, porque el artículo 1656 del Código Civil y Comercial, que no estaba en el anteproyecto presentado por la Comisión redactora del Código Civil y Comercial, sino que fue una incorporación efectuada por el Poder Ejecutivo, dispone que los laudos pueden ser revisados ante la justicia competente cuando se invoquen causales de nulidad total o parcial conforme a las disposiciones del presente código. Y agrega, en el contrato de arbitraje no se puede renunciar a la impugnación judicial del laudo definitivo que fuera contrario al ordenamiento jurídico. Esto llevó a alguna doctrina a pensar que lo que el Código Civil pretendía era sostener la irrenunciabilidad del recurso de apelación. Lo cierto es que, por supuesto, se plantearon varias cuestiones frente a, en primer lugar, a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, que es la competente para entender en los recursos de nulidad contra los laudos arbitrales, y la Cámara, tanto en sentencias del 2015 como del 2016, señaló que el alcance de los recursos contra el laudo arbitral era el que establecían el Código Procesal Civil y Comercial. Y que, por lo tanto, esta mención del artículo 1656 del Código Civil y Comercial no tenía digamos, el efecto de impedir o de privar de eficacia a la renuncia al recurso de apelación. Lo cierto es que el criterio de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial ha sido, en definitiva, consolidado por la jurisprudencia de la Corte Suprema. En el año 2017 se planteó ante la Corte Suprema un recurso extraordinario contra una sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial que había anulado el laudo. Lo había anulado porque los árbitros habían dictado el laudo arbitral a pesar de que había planteado una cuestión prejudicial consistente en la vigencia de una causa penal. Ustedes saben que el Código Civil y Comercial vigente prevé la prejudicialidad penal, pero que habilita a los tribunales, tanto judiciales, por lo tanto arbitrales también, a dictar sentencia cuando considerasen que la prejudicialidad no afecta la posibilidad de dictar la sentencia o el laudo. Y la Corte Suprema anuló la sentencia de la Cámara Comercial, haciendo hincapié en que el recurso de nulidad solo abre la jurisdicción del Poder Judicial para revisar la validez o nulidad del laudo por las causales previstas en el Código Procesal. Consecuentemente,
dice, la Cámara de Apelaciones, al analizar si se cumplían las condiciones exigidas por la ley para dictar el laudo, excedió el límite de los recursos previstos en el Código Procesal. Este criterio de la Corte, que en el caso López del 2017, fue ratificado en el año 2018, cuando en el caso Estado Nacional dijo que la revisión de los laudos arbitrales estaba nuevamente limitada exclusivamente a las causales previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. De todos modos, y voy terminando, siempre pende sobre el régimen del arbitraje en la Argentina, como una suerte de espada de Damocles, la sentencia de la Corte en el famoso caso José Cartelone, contraído en honor. Ustedes recordarán que fue un caso que tuvo una extraordinaria repercusión porque la Corte anuló un laudo arbitral sosteniendo que el tribunal arbitral se había excedido en sus atribuciones, virtualmente revocó el laudo arbitral en materia de intereses y estableció como doctrina que no puede ilícitamente interpretarse que la renuncia a apelar una decisión arbitral se extienda a supuestos en que los términos del laudo contrarían el orden público, y además agregó que en todo caso la decisión podrá impugnarse judicialmente cuando sea inconstitucional, irrazonable o ilegal. Esta afirmación de la Corte tan enfática dio lugar a que algunos autores, como Gil Domínguez, por ejemplo, sostuvieran que sería admisible el recurso extraordinario directo contra el laudo arbitral. Lo cierto es que después la Corte dictó otras sentencias. Bueno, esto decidió no pasar más. No sé por qué. Ahí está. En el año 2006 dictó una sentencia en la causa Caccione, en la cual dijo abiertamente que no era procedente un recurso extraordinario directo contra los laudos arbitrales, pero siempre, inclusive en los precedentes López y Estado Nacional, en los cuales limita el alcance de la jurisdicción de los tribunales para revisar los laudos a las causales establecidas por el Código Procesal, siempre queda pendiente, digamos, en alguna medida, la posibilidad de que la doctrina Cartelone reviva. Inclusive, en una sentencia de la Cámara Federal Contencioso Administrativo, el tribunal invoca expresamente la doctrina Cartelone. Era un caso muy curioso, porque tenía sede el arbitraje en Montevideo, en la República Oriental del Uruguay, pero la cláusula arbitral establecía que los recursos se regirían por el derecho argentino, con lo cual hubo una sentencia uruguaya que ordenó la ejecución del laudo y una sentencia argentina que anuló el laudo arbitral. Claro, en estos casos, por supuesto, como decía un oficial primero que yo tenía cuando era juez, si uno hace este tipo de cosas, lo que hacen las partes es arreglar, porque dicen acá están todos locos. Bueno, efectivamente fue lo que hicieron las partes, llegaron y conciliaron, digamos, el conflicto que los comprometía y que tenía estas dos decisiones jurisdiccionales en distintos países absolutamente contradictorias. Pero lo cierto es que en la sentencia anulatoria de la Cámara Federal Contencioso Administrativo invoca expresamente la doctrina Cartelone. De modo pues que más allá de los, digamos, relativizaciones que se ha hecho por la misma Corte Suprema de su doctrina sentada en aquel caso, lo cierto es que sigue pendiente siempre esta posibilidad de la revisión del laudo cuando éste sea inconstitucional, ilegal o irrazonable. Y esto indudablemente es efectivamente un flanco que da cierta debilidad al sistema arbitral en nuestro país. Muchas gracias por su tiempo y los dejo con el doctor Caínzos. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a la Cámara Española de Comercio y a todos ustedes por su tiempo. La verdad es que para mí es un verdadero placer, un honor estar aquí con todos ustedes y compartir ponencia con el doctor Rivera.
Efectivamente, a mí me ha correspondido contarles el estado de la jurisprudencia española. Y afortunadamente, como estamos en el año 2022, solo puedo darles buenas noticias. No habría sido lo mismo si esto hubiera ocurrido hace 2 años, porque afortunadamente los cambios que se han producido en la jurisprudencia, que ahora les explicaré brevemente, han sido para bien, para consolidar la situación del arbitraje en España y para restablecer la seguridad jurídica que en algún momento, como les contaré, se había puesto en entredicho. El primer dato que creo que hay que explicar, por comparación a lo que el doctor Rivera ha explicado en relación con el derecho argentino, es que en el derecho español la situación es más simple en la medida en que tenemos una ley de arbitraje aprobada en el año 2003 por el Parlamento, que sigue el sistema monista, es decir, regula tanto el arbitraje nacional como el internacional, y que regula, digamos, todos los aspectos del arbitraje. No tenemos, por tanto, más allá, por supuesto, de los tratados y convenios internacionales de los que España forma parte, no tenemos una regulación distinta de la ley de arbitraje, y eso simplifica las cosas. En segundo lugar, hay que decir que en cuanto a la jurisprudencia se refiere, ha ido cambiando el papel de los distintos tribunales en España. Las decisiones que normalmente pueden implicar algún tipo de problema o de aclaración, si se hacen bien, son las vinculadas a las anulaciones. En la ley del año 2003, cuando se aprobó, se produjo un cambio que consistió en que la anulación pasase del Tribunal Supremo a las audiencias provinciales. La estructura judicial española es muy simple, hay juzgados de primera instancia extendidos por todo el Estado. Esos juzgados son supervisados por sus superiores jerárquicos, que son las audiencias provinciales. Hay una audiencia por provincia, en España hay 50 provincias. A su vez, la organización territorial se ha organizado desde la Constitución del año 78 en lo que llamamos comunidades autónomas, antiguas regiones, que tienen a su vez un Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad autónoma, con competencias variadas, no es realmente un superior jerárquico a las audiencias provinciales, y luego un Tribunal Supremo a nivel estatal, que es el que tiene la competencia máxima en cuanto a la creación de jurisprudencia en todas las materias, salvo en materia de constitucional, donde esa función se le atribuye al Tribunal Constitucional. Las anulaciones las veía históricamente el Tribunal Supremo y, como digo, en el año 2003 pasó a las 50 audiencias provinciales, sin que hubiera ningún problema en cuanto a sus criterios. No hubo realmente problemas, no hubo discrepancias entre esa pluralidad de tribunales que en principio podrían haberse producido al pasar de un solo órgano a una multitud de órganos como eran las otras. Pero en el año 2011 es la única reforma importante que se ha hecho de la ley del 2003 desde su aprobación. El legislador introdujo algunos cambios, entre ellos el de modificar la competencia para conocer de las acciones de anulación. Pasaron de las audiencias provinciales a los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, que son 17 tribunales, y tampoco hubo problemas con carácter general. De hecho, ha habido 16 tribunales de los 17 que no han planteado ningún problema, por tanto la jurisprudencia estaba en la mejor de las situaciones posible, que era la de no dar noticias. Pero hubo un tribunal que no resistió la tentación de la popularidad y que efectivamente sí nos quiso dar algunas noticias que hemos padecido durante un tiempo. Lamentablemente ese tribunal era el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, que por razones obvias era el más importante de los 17 tribunales superiores, puesto que una gran parte, la inmensa mayoría de la actividad arbitral en España se condensa en la ciudad, en la Comunidad de Madrid. Por tanto, sus sentencias tienen una indudable trascendencia. Esas sentencias que no habían dado problemas durante muchos años, a partir de la incorporación de un determinado miembro de la sala, procedente del mundo académico, en este caso, de catedrático de Derecho Procesal,
que nunca ha sido amigo del arbitraje, emprendió una cruzada personal contra el mismo y empezó a dictar sentencias, primero en materias que parecían no tan graves, vinculadas un poco a la situación de los consumidores en productos financieros. Los productos financieros atravesaban una situación, digamos, comprometida después de la crisis financiera, y empezó a anular sentencias en relación con ellos, normalmente porque decía que se violaba el orden público, que fue su frase mágica siempre, porque no se respetaban normas de derecho comunitario europeo en relación con la prestación del consentimiento por consumidores en la suscripción de productos financieros. Hacía una interpretación muy amplia. Nos empezamos a alarmar todos los que trabajamos en el mundo del arbitraje, pero pensamos que podía ser algo circunscrito a esa cuestión, pero lamentablemente nos equivocamos. La sala, en este caso este magistrado, puesto que el propio presidente de la sala le hacía sistemáticamente votos particulares, empezó a anular otros laudos ya sobre cuestiones de todo tipo, siempre por razón de orden público, siempre entrando en el fondo de la cuestión y considerando que había algún tipo de vulneración del orden público, lo que evidentemente era una situación muy grave, que nos llevó a muchos abogados en aquel momento a recomendar a nuestros clientes que en lugar de poner la sede de los arbitrajes nacionales en Madrid, pues cambiasen a otra ciudad de España, porque en las demás no había ningún problema. Pero obviamente era una incomodidad y era una mala imagen del arbitraje en España a efectos internacionales. Esto es lo que vino a resolver una serie de sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional Español, que se han dictado, la primera el 15 de junio del año 2020 y las siguientes el 15 de febrero del 2021 y el 15 de marzo del 2021. Como ven, el día 15 es el día mágico del arbitraje en España, el que nos trae siempre las buenas noticias hasta ahora, afortunadamente. Esas 4 sentencias, que tienen ese dato en común de haber sido dictadas un día 15, son fundamentales y son, afortunadamente, lo que esperábamos todos los practicantes y los defensores del arbitraje. El Tribunal Constitucional Español, que es quien ha asumido, como digo, esta función, por una razón, y es que realmente contra las decisiones de los tribunales superiores de justicia en materia de anulación no cabe ningún tipo de recurso ordinario ni extraordinario. Por tanto, es una situación que se queda consolidada, salvo hay una muy pequeña opción, que es acudir al Tribunal Constitucional cuando se produce la violación de un derecho fundamental de los contemplados en los artículos 14 a 29 de la Constitución española. Por esa vía se intentaron una serie de recursos de amparo, que al principio no tuvieron éxito porque el Tribunal Constitucional Español, entre las funciones que tiene, la que le da mayor trabajo son los recursos de amparo. La mayor parte de su jurisprudencia está fijada desde los años 80 y, por tanto, tomó hace muchos años la decisión de inadmitir a limine litis la inmensa mayoría de los recursos de amparo para poder centrarse en los recursos de inconstitucionalidad contra normas, contra leyes. Eso hace que el 99% literalmente de los recursos de amparo son inadmitidos a limine litis. Por tanto, no pasan el control de entrada y solo de ese 1% que pasan, evidentemente, bueno, pues se produce una decisión en un sentido. Los primeros no pasaron el filtro del primer control y cuando el Tribunal Constitucional ya se hizo consciente de la gravedad del problema, puesto que en España se produjo, bueno, un movimiento general en revistas, en libros, en conferencias, etcétera, destacando la gravedad de estas situaciones, incluso en congresos en los que participaban muchos jueces de otros tribunales, que eran los primeros que consideraban erróneas estas sentencias. Creo que eso consiguió llamar la atención del Tribunal Constitucional y entraron a aceptar efectivamente estos recursos de amparo que han permitido que se dicte esta sentencia. Estas sentencias, por tanto, tienen, yo creo que algunas características destacables, al margen de que las sentencias del Tribunal Constitucional Español son de obligado cumplimiento, obligan a todos los tribunales nacionales, por tanto, no cabe ningún otro recurso, ninguna otra opción, y son de obligado cumplimiento, no son recomendaciones, no son meras interpretaciones de la Constitución, y de hecho las sentencias que se han dictado, a las que ahora me voy a referir, lo que hicieron fue anular las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dejarlas sin efecto, retrotraer las actuaciones
para que el Tribunal Superior dictase nuevas sentencias, pero obviamente en este caso respetando la jurisprudencia que el Tribunal Constitucional estaba estableciendo en estas sentencias, que en gran medida son ratificación de sentencias anteriores, pero que en cierto modo habían caído un poco en el olvido porque no se habían planteado problemas y afortunadamente no había sido necesario hacer uso de ellos. Esta es la primera característica. La segunda, que me parece muy destacada, yo por lo menos le doy mucha importancia, es que en esta sentencia se han intervenido los 12 miembros del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional está formado por 12 miembros que proceden normalmente, no exactamente al 50%, pero casi, del Poder Judicial, por una parte, y del mundo académico, por otra. Del mundo académico en un sentido amplio, hay catedráticos de muy diversas materias. Y tiene 2 salas, cada una de las cuales está formada por 6 miembros. La primera sentencia se formó por la sala primera, que es la que preside el presidente del tribunal, y hubo unanimidad de sus miembros, pero las siguientes sentencias incluyeron a la otra sala también, es decir, han integrado ya los fallos la totalidad de los magistrados del Tribunal Constitucional, los 12 magistrados del Tribunal Constitucional, por unanimidad. No ha habido la menor discrepancia y, como digo, procediendo tanto del mundo judicial como del mundo académico en diversas especialidades. En estas sentencias, básicamente, lo que se establece son principios fundamentales del arbitraje que creo que han permitido crear una situación en este momento en España absolutamente idónea para el desarrollo del arbitraje. Que son, en primer lugar, ha aclarado cuál es el fundamento de la constitucional del arbitraje. El problema fundamental que había, yo creo, aquí venía de esta cuestión, y es que algunos tribunales, yo creo que por falta de estudio profundo de la materia, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, yo creo que porque creía que era la única vía para interferir en el arbitraje, consideraba que el fundamento constitucional estaba en el artículo 24 de la Constitución española, que es el que establece el derecho a la tutela judicial efectiva. Y por tanto, hacía una afirmación muy peligrosa, que era el arbitraje viene a sustituir al procedimiento judicial, cualquier ciudadano tiene derecho a esa tutela judicial efectiva, cuando se va al arbitraje no pierde su derecho a la tutela judicial efectiva, sino que aunque busca un sistema alternativo, ese sistema debe de alguna manera recalar en los fundamentos básicos del sistema judicial. Y a partir de ahí, evidentemente, la confusión estaba servida y a partir de ahí los problemas se veían venir. A eso había ayudado involuntariamente el Tribunal Constitucional en unas viejas sentencias de principios del siglo XXI, final del siglo XX, donde había utilizado una expresión equívoca, que era la de que el arbitraje era un equivalente jurisdiccional. Esa frase la retomaba el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para decir, bueno, el propio Tribunal Constitucional ha dicho que es un equivalente jurisdiccional, por tanto, hay que someterse a los mismos criterios que en el mundo judicial. Esto es lo que las nuevas sentencias del Tribunal Constitucional, que además hay que destacar que han tenido, yo creo que un valor muy importante, que es el de la humildad, porque el propio Tribunal Constitucional ha reconocido, digamos, el error que había cometido en utilizar la expresión equivalente jurisdiccional en estas sentencias, diciendo que realmente había sido malinterpretado el concepto, pero que probablemente porque ellos mismos no lo habían explicado muy bien con anterioridad, ¿no? Y ahora lo explica. Lo que dice es, equivalente jurisdiccional significa que en el arbitraje, igual que en el procedimiento judicial, lo que existe es una resolución susceptible de ser ejecutada. Pero nada más. Es decir, el arbitraje y el mundo judicial son 2 cuestiones totalmente distintas. Y en materia del fundamento del arbitraje, ahí distingue. Y dice, el fundamento del arbitraje no está en el artículo 24, en el derecho a la tutela judicial efectiva, sino que está en el artículo 10 de la Constitución, que es el que establece el principio de libertad y, por tanto, de la autonomía de la voluntad. Esto enlaza con lo que decía el doctor Rivera también de la situación argentina, es decir, realmente estamos hablando de un acuerdo de voluntades de las partes para acudir a un arbitraje que es, como ahora ya el Constitucional lo ha dejado muy claro, algo muy distinto de un procedimiento judicial, aunque pueda tener ese elemento común de concluir con una resolución que puede ser ejecutada en vía judicial. Pero
Nada más. Entonces, ese principio fundamental, ahí les recomiendo. Estas sentencias han dado lugar a muchos estudios, pero hay sobre todo un librito que ha hecho la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje en España, que contiene yo creo que son entre 30 y 40 artículos muy breves de diversos autores que las comentan, y ahí verán uno que yo les recomiendo especialmente, escrito por un gran abogado y además profesor de Derecho Constitucional, que es Jesús Remón, que ha estudiado muy a fondo este tema y bueno, hace un estudio detallado de la jurisprudencia constitucional al respecto, que ahora por razones de tiempo no puedo entrar en ello, pero que si a alguno de ustedes le interesa, se lo facilito con mucho gusto. Pero este principio básico es fundamental, porque a partir de ahí se deshace, digamos, si me permite la expresión que utilizamos mucho en España, el entuerto en que nos había metido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Porque sobre la base de que es un principio de libertad de las partes y de autonomía de la voluntad, obviamente ya cae todo ese sistema judicialista que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid pretendía imponer y que realmente no estaba soportado por la jurisprudencia, pero que había creado, digamos, una especie de mundo paralelo, estas sentencias, que ahora ha sido resuelto. Y efectivamente, lo que ahora se establece es que las partes han renunciado, cuando van al arbitraje, temporalmente y provisionalmente, a su derecho a la tutela judicial efectiva para resolver ese conflicto. De manera que lo que no pueden es, digamos, pretender jugar a dos barajas. No pueden estar a lo que les interesa el arbitraje y a lo que supuestamente les interesa del mundo judicial. Y lo que establece también muy claramente el Tribunal Constitucional es que cuando uno va al arbitraje sabe dónde está, sabe lo que tiene el arbitraje como características particulares y el Tribunal Constitucional hace una revisión de ello y dice cosas muy importantes, tales como que, como también enseñaba antes el doctor Rivera, los motivos de impugnación de un laudo son los que la ley establece exclusivamente. La ley española es ley modelo también y evidentemente se basa en la ley modelo y en el Convenio de Nueva York no contiene nada raro. Como todas también tiene esa referencia al orden público que el TSJ pretendía convertir en algo explosivo, cuando realmente una adecuada interpretación del orden público, ahora me referiré muy rápidamente a ello, no permite llegar a donde se llega. El Tribunal Constitucional nos dice, por tanto, que el plantear una anulación, es decir, un control judicial del laudo, dice, no puede traer como consecuencia que el órgano judicial supla al tribunal arbitral en su función de aplicación del derecho. Es decir, deja muy claro que la aplicación del derecho, es decir, la cuestión de fondo, le corresponde en exclusiva al tribunal arbitral. Y que la interpretación, se podrá estar de acuerdo o no con ella, pero que esa es la única posible, porque el orden judicial correspondiente no puede entrar en el fondo de la cuestión. Es decir, destruye por la base el criterio que estaba manteniendo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, por si tuviera alguna duda, el autor de la sentencia o el lector de estas sentencias dice que efectivamente las acciones de anulación solo pueden tener por objeto el análisis de posibles errores procesales en que haya podido incurrir el proceso arbitral. Y pone algunos ejemplos al respecto, que son los que todos sabemos, es decir, que haya una violación, efectivamente, de los derechos básicos de igualdad, audiencia, contradicción, etcétera, pero que no permite en ningún caso, incluso en esos supuestos, entrar en el fondo de la cuestión. Se podrá anular el laudo porque se cometa una vulneración de estas características, pero en ningún caso dictar una resolución que entre en el fondo de la cuestión. Es más, hace también unos pronunciamientos muy interesantes sobre la valoración de la prueba y sobre la motivación. Y dice que realmente el artículo 37 de la ley de arbitraje, que se refiere a la motivación del laudo, dice, no impone expresamente que el árbitro deba indicar las pruebas en que se ha basado para tomar su decisión sobre los hechos o motivar su preferencia de una prueba sobre otra. Es decir, que realmente establece criterios muy importantes al respecto y también en uno de los casos en los que entraba en un arbitraje de equidad. En España ahora hay muy poco arbitraje de equidad. La ley del 2003 pasó del sistema de por defecto equidad, que era el sistema del 88,
a por defecto derecho, y en la práctica el arbitraje de equidad se ha convertido en algo realmente casi simbólico, apenas hay arbitrajes de equidad. Pero el caso que resolvía en este supuesto era un caso muy interesante, porque era un caso en el que en un arbitraje de equidad el árbitro único, que además es un catedrático de Derecho Mercantil, había decidido la disolución de una sociedad mercantil porque había una situación, digamos, de imposible solución por enfrentamiento entre los accionistas de la compañía, que eran miembros de una familia con altísimo patrimonio y que llevaban 20 años en pleitos sin llegar a ningún acuerdo. Y, por tanto, el árbitro único, por la vía de la equidad, decidió la disolución de la sociedad. Entonces, también entra aquí el Tribunal Constitucional en este punto, diciendo que efectivamente que la motivación debe hacerse, pero que no se puede exigir ni una motivación excesivamente detallada, sino que simplemente debe conocerse las razones por las que se alcanza el fallo, y que en el caso de la equidad, que además el elemento de la motivación debe interpretarse en un sentido más tenue, como es lógico. Y en materia de orden público, que obviamente es el punto clave, dice que efectivamente el orden público es una causa que está en la ley y que existe, pero que hay que interpretarlo en el sentido de lo que todos hemos entendido tradicionalmente por orden público, es decir, estas famosas frases de esos principios básicos de la convivencia que forman parte de la esencia de la estructura jurídica del Estado, etcétera, 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 y además aquellos principios procesales que efectivamente garantizan en el ámbito del arbitraje también pues, esos datos básicos de igualdad, audiencia, contradicción, pero que en ningún momento se puede interpretar el orden público en sentido amplio, en sentido material, para entrar en el fondo de la cuestión. Estos, por tanto, son básicamente los criterios que nuestro Tribunal Constitucional ha seguido, que hemos celebrado enormemente en España porque creemos que nos ha permitido volver a una situación de normalidad, tanto para los arbitrajes nacionales como para los internacionales con sede en España, y lo que sí les puedo transmitir con enorme satisfacción es que, dado que son, como ven, sentencias muy recientes y que además están adoptadas por unanimidad del Tribunal Constitucional, esperamos que esta sea la solución definitiva, que no volvamos a tener malas experiencias como las que hemos tenido en años pasados, y que a partir de ahora el gran favor que nos hicieron esas malas sentencias es que han permitido que el Tribunal Constitucional sea muy explícito, deje las cosas muy claras y que todos sepamos cuál es el terreno de juego correcto. Muchas gracias y a su disposición para cualquier pregunta que puedan tener. Bueno, muchísimas gracias a ambos por sus brillantes exposiciones. Me voy a dar una atribución y me disculpo al auditorio y damos más tiempo para formular preguntas. Doctor Caínzo, usted es presidente del Centro Internacional de Arbitraje en Madrid. Hace, creo, ya no recuerdo, la cabeza a veces me falla, hubo una brevísima explicación de este centro en el ámbito de la SECRA. ¿Nos podría hacer un brevísimo presentación de este centro? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué lo distingue de otros centros? Que creo que puede ser muy interesante para los oyentes. Con mucho gusto. El Centro Internacional de Arbitraje de Madrid es una corte de arbitraje centrada en arbitraje internacional, solo arbitraje y mediación internacional. Es decir, hay otras cortes en España que hacen solo arbitraje en España nacional, pero nuestro objetivo es el contrario, es el internacional. Ha nacido con el propósito de desarrollar el arbitraje internacional muy singularmente en español, aunque trabajamos también en otros 3 idiomas, portugués, inglés y francés, con un objetivo también que es coadyuvar en la medida de nuestras posibilidades a que haya más arbitraje internacional también vinculado a los países hispanoparlantes, a Latinoamérica, porque estamos convencidos de que hay, las estadísticas lo demuestran, una aportación muy grande de las empresas de nuestros países al arbitraje internacional, que no se ve correspondido con el establecimiento de sedes en los países latinoamericanos, en España, o con la aplicación de sus leyes, o con la utilización de nuestro idioma, o la intervención de los árbitros de nuestros países.
Esto lo que significa en la práctica es que efectivamente el CIAM, que es una institución con sede física en España, pero que si se sujeta la cláusula arbitral a las reglas de CIAM, hay absoluta libertad, por supuesto, para elegir el idioma que hemos señalado entre los 4 establecidos. La sede de arbitraje puede ser la ciudad que las partes elijan, y nuestra preferencia y nuestra voluntad sería que fueran ciudades latinoamericanas, por supuesto, además de España, que se elija la ley de cualquier país, y de nuevo ahí tenemos la posibilidad de la aplicación de nuestras leyes. Y desde luego estamos haciendo una política activa de promover también la intervención de más árbitros procedentes de Latinoamérica. Hay excelentes practicantes en Latinoamérica que quizá en algunos casos ya tienen, por supuesto, una enorme visibilidad, pero que en otros creemos que no tienen la que merecen, entre otras cosas por ese papel secundario que hasta ahora ha adoptado el idioma español en el arbitraje internacional. Es una corte que nació de la fusión de 3 cortes existentes con anterioridad en Madrid: la Corte de la Cámara de Comercio de Madrid, la de la Cámara Española de Arbitraje, a la que está vinculado, por cierto, la Cámara Española de Comercio en Argentina, como la que existe en otros países, y también una institución privada a la que antes me he referido, la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje. Fusionaron su actividad internacional. A partir de ahí también se incorporó el Colegio de Abogados de Madrid. Por tanto, digamos que la imagen del arbitraje internacional con sede en el sentido físico, digamos, de tener sus oficinas en España, es CIAM, con esa idea de unidad. Y a partir de ahí, como diferencias, yo diría que tiene algunas importantes. Es decir, la primera es que tiene un reglamento muy moderno. El reglamento se aprobó en el año 2019, siguiendo las líneas básicas del que había aprobado el reglamento modelo del Club Español de Arbitraje, que había estudiado la existencia de reglamentos, todos los reglamentos más importantes a nivel internacional, y había hecho un reglamento francamente bueno, francamente avanzado, muy moderno, que adoptamos en el CIAM, y que estamos revisando continuamente sobre la base de ver lo que está pasando en otras instituciones. En segundo lugar, tenemos la ventaja de tener una tecnología absolutamente puntera, una tecnología que, además de permitir, por supuesto, las audiencias virtuales, como ahora ya está ocurriendo con normalidad, tiene como características el poder trabajar sin papel, todo está digitalizado, y además el acceso directo al expediente por las partes y por los árbitros, sin tener que pasar, digamos, por la institución arbitral. Se tiene un código de acceso y se puede revisar el expediente completo en cualquier momento sin limitación. Tiene también otra característica, y es que una reducción de costes importante en relación con otras instituciones internacionales. Tiene, yo creo que también un elemento que para mí siempre es fundamental, y es una vocación de servicio muy importante. Nosotros siempre decimos que concebimos el CIAM no como un centro de arbitraje en el sentido, bueno, pues de una institución a la que las partes acuden y a las que se atiende sobre la base, bueno, de los criterios de la Corte, sino que procuramos que sea siempre decimos, un estudio o un despacho de abogados, como decimos en España, ¿no? Es decir, que tenga esa rapidez de reacción que tienen los abogados internos y externos, que tenga esa vocación de servicio, esa capacidad de estar siempre presentes para resolver los temas. Y eso creemos que es muy importante. En el mundo en el que vivimos, el arbitraje tiene que tener, yo creo que 3 características. Unos principios éticos altísimos, y también aquí tengo que decir que hemos seguido los más altos que existen en este momento en el mercado a nivel internacional. Tiene que tener la tecnología más avanzada, y afortunadamente la tenemos porque existía en el mercado. Y tercero, tiene que tener una vocación de servicio absolutamente prominente, puesto que el arbitraje tiene que demostrar que lo que dice que es, realmente lo es. Tiene que ser eficiente, tiene que ser rápido, tiene que ser flexible, tiene que demostrar sus virtudes. Y para eso es muy importante tener en la cabeza la idea de que una corte de arbitraje está para dar servicio, y para darlo con la necesidad que tienen las empresas y los abogados, que todos sabemos que es la de ya, la de para ayer, ¿no? Como todos sabemos que nos piden nuestros clientes en los asuntos. Y dicho eso, en ese terreno nos movemos. También tenemos un sistema de elección de árbitros singular, que si quieren puedo extender con más detalle, pero no quiero alargarme ahora. Pero básicamente responde a 2 principios, que son el de especialización. No tenemos lista.
y responde a un principio de especialización de los árbitros, de manera que no solo queremos que sean personas que conozcan muy bien el mundo arbitral y tengan experiencia en resolver casos como árbitros, sino que conozcan también el sector de la economía en el que se produce la disputa, o el sector jurídico en el que se produce la disputa. Y en segundo lugar, el tema de esa diversidad a que me refería, que significa para nosotros, en un sentido amplio, incorporar al mundo del arbitraje a todas las personas que realmente estén interesadas y estén capacitadas, tanto en el aspecto de género, en el de edad, en el de procedencia jurídica, cultural y en el de procedencia geográfica. Me refería antes a la cuestión de la incorporación de árbitros latinoamericanos que estamos promoviendo de manera muy activa. Creo que con eso pues, les doy un poco las características, a mi juicio, más interesantes.